Bendito Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos y todas aquellas personas que nos dan la oportunidad de poder llegar hacia sus hogares en esta hermosa mañana. Bendito Dios, estamos para llevar esta palabra nuevamente, como cada sábado lo hacemos, dando gracias a nuestro Dios y Padre Celestial, porque Él es el que nos permite hacer todas estas cosas para la gloria de su nombre. Amén. Y en esta hermosa mañana estaremos meditando en la palabra de Dios en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gloria al Señor. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, nos dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria sea al Señor. Padre bendito de la gloria, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y que tu Santo Espíritu, Dios mío, como siempre sea, Señor amado, utilizando nuestra vida, Señor, primeramente para la gloria de tu nombre, Señor. Padre bendito, toma el control de nuestras mentes, de nuestro corazón, Señor amado, para poder llevar tu bendita palabra, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. El título que tenemos para esta palabra es Un Evangelio Diferente. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. Pero antes de iniciar este tema, queremos darle gracias a nuestro Dios y Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, por la vida de cada hombre, de todos aquellos siervos, ministros, pastores, que aún permanecen en esta sana palabra, que permanecen dando ese mensaje de Cristo, que permanecen en este evangelio maravilloso que nos ha sido dado por medio de nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas en el 1:6 que está maravillado. Gloria sea al Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gloria a Dios. Pablo, quien no era inicialmente de los 12 apóstoles que el Señor había llamado al principio, pero después Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo para un llamado especial que Dios le había ya designado. Gloria al Señor. Todos conocemos la historia del encuentro que Pablo tiene con el Señor Jesucristo, cuando en el libro de los Hechos dice la palabra de Dios, Hechos 9:3, que Pablo dice que respiraba amenazas de muerte contra la iglesia y pedía carta a los sacerdotes, a los ancianos y a aquellas personas para poder apresar a aquellos que predicaban esta palabra. Cuando de repente dice la palabra de Dios que iba rumbo a Damasco y una luz del cielo le iluminó, y Pablo le dice, el Señor Jesucristo le dice, gloria al Señor, que a Él es quien le persigue. Pablo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Aleluya. Y más adelante el Señor le habla a un discípulo llamado Ananías, que en visión veía a un hombre llamado Saulo. Ananías conocía la trayectoria de Pablo, de Saulo, que en ese momento era Saulo todavía. Y el Señor le dice, ve a este lugar, porque hay un hombre llamado Saulo. Y Ananías le dice, Señor, hemos visto cuántos males este hombre ha causado a tu pueblo. Pero el Señor le dice en el capítulo 9:15, ve, porque este es instrumento en mis manos, el cual anunciará mi nombre a los gentiles delante de reyes y delante de los hijos de Israel. Ese es el propósito que Dios tenía
Gloria al Señor para el apóstol Pablo, aleluya. Y Pablo escribe esta carta a los Gálatas que estaban en las regiones sur, aleluya, de Asia Menor, el cual hoy en día es Turquía. En la actualidad es Turquía moderna. Y Pablo les escribe a esta iglesia. Y podemos ver en el capítulo 1 cómo el apóstol Pablo se identifica, manifiesta y afirma el llamado que Dios le ha hecho a él. Dice Pablo apóstol en el capítulo 1, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Afirma el llamado que Dios le ha hecho a él. Y más adelante él lo confirma que no es cualquier persona que le ha hecho, sino que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios eterno, el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Aleluya. Entonces, en Gálatas 1:1 podemos encontrar ese llamado. En el 1:11 también Pablo vuelve a rectificar este llamado y le dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nuevamente Pablo afirma este llamado, aleluya. Apóstol, dice, se deriva de la palabra apóstolos, que significa uno que es enviado. Aleluya. El apóstol Pablo, como decía, no fue puesto, sino que por una persona, sino por el mismo Cristo de la gloria. Por aquel que murió, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Gloria sea al Señor, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Por él, el apóstol Pablo fue elegido. Aleluya. Dice en Gálatas 1:2 que no era una sola iglesia, eran varias iglesias a la cual Pablo les envía esta carta. Y estoy maravillado, le dice Pablo, de que tan pronto os hayas dejado. Algunas causas por las cuales Pablo está maravillado delante de los Gálatas y les dice: estoy maravillado. Como inciso A dice tan pronto. Tan pronto significa de una palabra en griego que dice con tanta rapidez, con tanta facilidad ustedes se han alejado de aquellas enseñanzas de aquello que yo les enseñé. ¿En qué les dice Pablo? Estaban fundamentados o están fundamentados ustedes que con tal rapidez se alejaron. Gloria sea al Señor. Se alejaron y cayeron en el engaño, en la mentira, en la herejía, les dice Pablo. Como inciso B, dice se han alejado. Pablo compara la palabra alejado con una palabra griega que el cual significa desertado. Gloria a Dios, para aludir la deserción militar, la cual dice que era castigado de diferentes maneras hasta la muerte cuando un soldado se desertaba. De esa manera Pablo cataloga y compara a los Gálatas que se habían alejado, gloria sea al Señor, de lo que Él les había enseñado. Se habían alejado del evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Como inciso C dice, se habían alejado del llamado. Los Gálatas habían sido llamados por el mismo Dios. Pero los Gálatas, gloria sea al Señor, habían adoptado un evangelio diferente. Y en el 5:4 dice la palabra de Dios, 5:4. De Cristo os desligasteis por lo que por la ley os justificáis y por la gracia habéis caído. Pues nosotros del Espíritu, dice, pues nosotros por el Espíritu agradamos por fe a la esperanza de la justicia. Gloria sea al Señor. Los Gálatas se habían alejado de nuestro Dios y habían adoptado aquellas enseñanzas de aquellos hombres judaizantes. Habían sido influenciados, dice, por aquellos judaizantes, cristianos judíos y no judíos que incorporaban al evangelio ritos y ceremonias
requisitos de la circuncisión, dice, obediencia a la ley, días sagrados, y afirmaban que estos eran necesarios para la salvación. Pero Pablo les dice que la salvación es por gracia. En Gálatas 1:6 dice la palabra de Dios, 1:6 dice, alejados de la gracia de Cristo. Sabemos que gracia es favor inmerecido, que nosotros no merecíamos, pero la gracia de Cristo dice, acto gratuito y soberano de misericordia que Dios realiza al conceder salvación por la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es la gracia de Cristo. Aleluya. Dice que los judaizantes habían llegado con estas enseñanzas para tratar de engañar, o para engañar a los gálatas, para que ellos no recibieran más las enseñanzas o se olvidaran de lo que habían aprendido del apóstol Pablo. En Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían, dice, eran el concilio de Jerusalén, venían de Judea, judaizantes eran los falsos, enseñaban a los hermanos, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podráis ser salvos. Y el apóstol Pedro les dice en 15, 10 y 11 que no pueden poner este yugo sobre los hermanos que ni ellos mismos han podido llevar. Gloria sea al Señor. En el 4:10 Pablo les dice, temo que haya sido en vano lo que he trabajado con ustedes. 4:10 dice, Pablo temía que sus esfuerzos por establecer y edificar estas iglesias en Galacia fueran en vano. ¿Por qué? Porque los gálatas se habían apartado del Cristo de la gloria y habían adoptado estas enseñanzas falsas. Un evangelio diferente había sido introducido a los gálatas, gloria al Señor. Y Pablo les envía esta carta. 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado. Dice 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Un evangelio diferente. Aleluya, ese es el tema. Hoy en día nosotros podemos identificar también el evangelio que muchas veces se está predicando, que no es el evangelio de Jesús. El evangelio diferente que hoy se está predicando, el cual está adoptando muchas cosas, ideas de hombres, el cual están siendo implementadas, leutando el evangelio maravilloso que se nos fue dado, aleluya, por medio de Jesucristo y de aquellos hombres de Dios que anduvieron con él, aleluya. Dice 1:7, que os perturban, inquietan y confunden, dice la palabra, engañan. Los judaizantes habían introducido este evangelio y habían causado aquella división de los gálatas, cual habían causado que ellos cayeran, como dice más adelante, de la gracia. Aleluya. Segunda de Corintios 11:3 dice la palabra de Dios, pero temo que la serpiente con su astucia y engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo también está con temor de que los corintios también sean influenciados, de que los corintios, así como la serpiente engañó a Eva, dice que los corintios sean, dice, con facilidad también apartados de la fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo le dice a los corintios, yo sé que ustedes tienen una sincera fidelidad a Cristo. Yo sé que ustedes tienen a Cristo en sus corazones. Pero yo también les digo, les anuncio, para que ustedes estén precavidos y no sean engañados. Gloria sea al Señor. En Corinto también había un peligro de que ellos fueran también apartados de este evangelio de la gracia. Como hoy en día también los peligros que nosotros tenemos día con día. En Hechos 1:17 dice la palabra de Dios, 1,
Hechos 17:1, 17:11, perdón. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran verdad. Aleluya, dice la palabra de Dios en la versión lenguaje actual. Traducción lenguaje actual dice: los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica, los de Berea. Escucharon muy atentos y contentos las buenas noticias acerca de Jesús. Y todos los días leían la palabra, escudriñaban para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Los cristianos de Berea, dice la palabra de Dios, que escudriñaban la palabra de Dios. Aun cuando Pablo era el que les estaba enseñando, ellos escudriñaban para ver si era verdad lo que estaban recibiendo. Un gran ejemplo para nosotros los cristianos hoy en día, que tenemos la responsabilidad de que todo lo que escuchamos, lo que recibimos, todo lo que se nos es dado, el alimento espiritual que viene, ser precavidos y recibirlo, pero tener ese discernimiento acerca de lo que se nos está enseñando, como hacían aquellos cristianos de Berea. Dice que escudriñaban la palabra para ver si era cierto lo que estaban recibiendo. De esa misma manera nosotros tenemos la responsabilidad, aleluya. Tenemos la responsabilidad de también escudriñar. Dice escudriñar significa examinar cuidadosamente. En griego es anarino. Traducido es examinar de arriba abajo. Investigar con cuidado y exactitud. Todos nosotros debemos de investigar acerca de lo que estamos escuchando, porque está en fuego nuestra vida, nuestra salvación, nuestra familia, dependen de la palabra, de lo que nosotros estamos recibiendo. Y Pablo dice en el libro, en los Gálatas, les dice: si nosotros, yo el apóstol Pablo dice, o si alguno de nosotros viene con otro evangelio diferente, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Gloria a Dios. Los falsos maestros se habían introducido. Dice el apóstol Pablo: no importa quién sea, no importa qué persona, de qué renombre sea, de qué ciudad, no importa cuán usado sea por Dios. Dice, si viene con otro evangelio que no es el de Cristo, que no es el que habéis recibido, dice, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Dice que la persona cae bajo maldición, bajo una maldición de Dios, queda condenada a destrucción y recibirá la ira y la condenación de Dios. Esas son las consecuencias para las personas que están introduciendo un evangelio raro y un evangelio diferente. Gloria a Dios. Las características, tenemos algunas características del evangelio genuino de Cristo. Como número 1 tenemos que el evangelio viene del corazón de Dios. Así como Pablo lo recibió en el capítulo 1. En el capítulo 1 dice que lo recibió no de hombre ni por hombre, sino del mismo Dios, del mismo Cristo de la gloria. Y en el 1:11, más os hago saber, les dice nuevamente, rectifica o afirma, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí del hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esa es una de las características del evangelio maravilloso, del evangelio genuino de Jesucristo de Nazaret, aleluya. Como número 2 característica es, el evangelio que es uno, el cual no cambia. Dice, no es que haya otro evangelio, dice en el 6, sino que hay muchos que lo han perturbado. Pero el evangelio de Cristo es uno solo. Él no cambia, es el mismo del cual Cristo predicó. Es la misma palabra que predicó antes, aleluya, el apóstol, aquel hombre de Dios, Juan el Bautista.
el cual fue anunciado después por nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos 12 fueron instruidos en este evangelio. Es uno solo, el cual no tiene cambio, aleluya. Como número 3, no es para ganancias propias o personales. Aleluya, nos dice en Primera de Pedro, gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:17. Aleluya, dice la palabra del Señor. 5:2, perdón, dice la palabra del Señor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, le dice, aleluya, el apóstol Pedro. Dice, está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza ni voluntad, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No por ganancias, no por obtener algo económico, sino por amor a Dios, por amor a Cristo Jesús. Aleluya, este es el evangelio. No por ganar nosotros, obtener beneficios. Es por amor a Cristo. Gloria a Dios. Esta es la tercera característica del evangelio de Jesucristo. Dice, no por ganancias. Dice en Filipenses 1:17, dice que unos predican a Cristo por amor, aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere. Filipenses 1:17 dice, pero los otros, unos anuncian el evangelio por diferentes cosas, pero unos los anuncian, dice el apóstol Pablo, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Muchos anuncian a Cristo por amor, dice Pablo, pero muchos lo anuncian también por diferentes causas. Gloria sea al Señor. Él nos insta que nosotros de la misma manera lo hagamos por ese amor a nuestro Rey, Señor y Salvador. A través de la historia nosotros vemos cuántos hombres murieron por este evangelio. Jacobo murió a espada, dice la palabra del Señor. Esteban fue apedreado por este evangelio. El apóstol mismo Pablo también dice que fue decapitado. El apóstol Pedro, dice la palabra de Dios, que fue crucificado boca abajo. Dice porque él pidió de esa manera, porque no era digno de morir como nuestro Señor Jesucristo. Y así a través de la historia hemos visto cómo muchos hombres de Dios se dieron por este evangelio. Sufrieron persecuciones, sufrieron humillaciones, estuvieron en cárceles por causa de este maravilloso evangelio. Ahora nosotros tenemos que seguir esa misma línea, no cambiar este evangelio, seguir lo que Cristo nos trazó, seguir lo que los apóstoles siguieron de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Estamos llegando a los últimos minutos y el consejo y el propósito de esta palabra es para que nosotros como iglesia examinemos lo que escuchamos. Gloria sea al Señor, que nosotros examinemos cuidadosamente lo que recibimos, que busquemos agradar a nuestro Dios, que nuestro deseo sea recibir este evangelio de nuestro Señor y Salvador. Gloria sea al Señor Jesucristo. Muchos dieron su vida para que nosotros obtuviéramos esta palabra que se nos ha sido dada. Esta palabra maravillosa que hoy ha llegado a nuestras manos. Para que llegara esta palabra, mucha sangre fue derramada y es necesario nosotros valorar y no cambiar este evangelio. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que esto sea el deseo de nuestro corazón y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Si usted ha escuchado esta transmisión y usted no tiene una iglesia, le hacemos la invitación. La iglesia Ríos de Agua Viva con nuestro pastor Israel y María Aguilar, le hacemos la cordial invitación. Gloria sea al Señor, estamos en la ciudad de Stafford. Gloria a Dios, si usted y su familia no tienen una iglesia donde congregarse, será bienvenido a la casa de Dios. Si usted no tiene un lugar donde ir a alimentarse y recibir la palabra de Dios, ir a adorar a nuestro Rey amado, a nuestro Salvador, las puertas de la iglesia Ríos de Agua Viva
están abiertas en el momento que usted quiera visitarnos. Que tenga una feliz mañana, que el Señor bendiga su vida y su familia. Dios le bendiga.